Ya nosotros vimos que una corriente produce un campo magnético y también acabamos de ver que un campo magnético cambiante induce entonces una fuerza electromotriz. Quiere decir que si unimos estas dos ideas, si yo tengo que una corriente produce un campo magnético y que un campo magnético cambiante produce entonces una fuerza electromotriz, pues si yo tengo una corriente cambiante, esta corriente cambiante me va a producir un campo magnético cambiante. Y en el momento en que yo tenga el campo magnético cambiante, entonces se induce una fuerza electromotriz. Por lo tanto, una corriente cambiante, quiere decir que va a haber un cambio de la corriente con respecto al tiempo, va a producir una fuerza electromotriz inducida, y a su vez, si hay una fuerza electromotriz inducida, quiere decir que va a haber una corriente inducida en el circuito secundario que esté analizando. Ya esto nosotros lo observamos cuando hablamos de transformadores, pero ahora lo vamos a introducir en forma general como dos tópicos distintos. Uno que se va a conocer como inductancia mutua, o el segundo que se va a conocer como inductancia propia o self-inductance. Y en este caso de inductancia propia muchas veces se utiliza simplemente el término inductancia. Quiere decir que al escuchar inductancia automáticamente se está hablando de esa inductancia propia. Inductancia mutua. Vamos a suponer que tenemos dos bobinas cercanas. Aquí tenemos una bobina 1 y una bobina 2. Donde en esta bobina 1 la corriente viene en esta dirección. Quiere decir que en esta parte de abajo la corriente estaría entrando a la pantalla. Mientras que por la parte de arriba la corriente estaría saliendo de la pantalla. Quiere decir que la bobina 1 va a tener una corriente 1. Por lo tanto, en esta bobina 1 se va a crear un campo magnético 1. Y si utilizamos la regla de la mano derecha, note que en la parte de arriba está saliendo de la pantalla la corriente y en la parte de abajo está entrando. Si usted utiliza la parte curva de sus dedos, va a notar que el pulgar apunta en esta dirección. Por lo tanto, el campo magnético que se está produciendo en esa región va a ser un campo magnético más o menos en esta región. Por lo tanto, note que si en esta región se crea un campo magnético, a su vez se está creando un flujo magnético que vamos a conocer como el flujo del 1. Por lo tanto, si esta corriente en el 1 varía, pues eso quiere decir que este campo magnético del 1, ese B, producido por la bobina 1, también va a variar. Por lo tanto, si hay un cambio en este campo magnético, por lo tanto ese flujo magnético cambiante va a inducir entonces una fuerza electromotriz en la bobina 2 que nosotros vamos a conocer como esa E2. Por lo tanto, en esta bobina, entre estos dos extremos, se va a crear una fuerza electromotriz que vamos a conocer como E2. Sea el flujo 2, y note los suscritos, 2, 1, el flujo magnético en la bobina 2, el primer suscrito es de la bobina, creado por la bobina 1 y el segundo se refiere entonces al que lo crea. Suscrito 2.1 es el flujo magnético en la bobina 2 creado por la bobina 1. Si la bobina 2 tiene N2 vueltas, pues entonces nosotros podemos decir que N2 vueltas, las vueltas de esa bobina 2 por el flujo en la bobina 2 provocado por la 1 debe ser proporcional a cuánto es la corriente en el 1. Porque noten que mientras mayor sea la corriente en el 1, mayor va a ser la intensidad de este campo magnético. Por lo tanto, mientras más intenso es este campo magnético, mayor va a ser el flujo en la bobina 2 provocada por esa bobina 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos una relación que es directamente proporcional y si nosotros estudiamos esto en más detalle, se podría ver que esa relación entre estas dos variables es lineal. Por lo tanto, podemos pasar de una proporción a una igualdad a través de una constante, en donde esa constante se va a denominar como M21. Esa M21 vamos a ver que es la inductancia mutua en el 2 provocada por la 1. Tal que esa inductancia yo podría, si despejamos aquí para M21, esa M21 sería N2, el flujo en la 2 provocado por la 1 entre la corriente de la 1. Por lo tanto, si esa inductancia mutua en la 2 provocada por la 1 la puedo escribir como N2 por el flujo en la 2 provocado por la 1 entre la corriente del 1,
Yo podría entonces decir, por ley de Faraday, que la fuerza electromotriz inducida en la segunda bobina va a ser igual al negativo de las vueltas que hay en la segunda bobina por el cambio en el flujo magnético en la segunda bobina provocada por la primera. Pero note que esta misma relación que tengo acá, yo la puedo despejar para ese flujo en la 2 provocado por la 1. Y yo tendría que ese flujo en la 2 provocado por la 1 lo puedo escribir como esa inductancia mutua entre el número de vueltas de la segunda bobina por la corriente 1. Si yo entonces derivo y sustituyo este flujo aquí, yo tendría entonces que esa fuerza electromotriz 2 va a ser igual a negativo N2 por la derivada con respecto del tiempo de ese flujo en la 2 provocado por la 1, que va a ser igual a esto, a esa inductancia mutua entre el número de vueltas de la 2 por la corriente 1. La inductancia mutua es un valor que es un número, un valor constante, por lo tanto sale de esta derivada. El número de vuelta también es constante, por lo tanto sale de la derivada. Quiere decir que lo único que estaría cambiando entonces sería esa corriente en la 1. Quiere decir que esto sería igual a negativo N2 por M2, 1 entre N2 por la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo. Y note que ese término de N2 se me cancela, por lo que esa fuerza electromotriz en la 2 la puedo escribir como el negativo de M2, 1 por la derivada de la corriente en la 1 con respecto del tiempo. Quiere decir que he establecido una correlación entre esa fuerza electromotriz en la 2 y cuánto cambia la corriente en el 1 con respecto del tiempo. Quiere decir que esa fuerza electromotriz 2 es directamente proporcional al cambio en la corriente en la bobina 1. La inductancia mutua en la 2 provocada por la 1 es una constante que no depende de la corriente 1, sino que depende de factores geométricos como lo que es el tamaño, la forma, el número de vueltas, la posición relativa entre las bobinas y los materiales presentes que yo tenga en el sistema. Supongo que entonces, de la misma forma en que yo vi que una corriente cambiante en la 1 producía una fuerza electromotriz en la 2, si yo tuviese una corriente cambiante en la 2, esa corriente cambiante en la 2 va a producir una fuerza electromotriz en la 1, tal que la fuerza electromotriz en la 1 sería entonces el negativo de la inductancia mutua en la 1, ahora provocada por la 2, por cuánto cambia la corriente en la 2 con respecto al tiempo. Ahora, note, ¿verdad?, que ese M21 se refiere a la inductancia en el 1 provocada por la 2. Resulta que la inductancia en la 1 provocada por la 2 es igual a la inductancia mutua en la 2 provocada por la 1. Por lo tanto, vamos a simplemente llamarle M. Por lo que en forma general podemos escribir que esa fuerza electromotriz en la 1 es igual al negativo de la inductancia mutua de cuánto cambia la corriente en la 2. O la fuerza electromotriz en la 2 es igual a la inductancia mutua por cuánto cambia la corriente en la 1 con respecto al tiempo. En términos de las unidades de la inductancia mutua es el Henry, donde se utiliza una H mayúscula para abreviarlo, en donde un Henry equivale a 1 voltio por segundo entre ampere. Por lo tanto, voltios entre ampere, esto es ohmios, por lo que también se puede escribir como 1 ohmio por segundo. Ejemplo. Tenemos un solenoide de largo L y área seccional A con un número de vueltas N1. Y este es el solenoide que está en verde, de largo L y área seccional A y número de vueltas N1. Que se encuentra envuelto por una bobina que está aislada con N2 vueltas. Y aquí tenemos N2 vueltas que tiene el mismo área seccional que la bobina 1. Asuma que todo el flujo del solenoide pasa por la bobina. Calcule
la inductancia mutua. Note que para calcular la inductancia mutua, esa inductancia mutua sería que M sería igual a N2 por el flujo en la 2 provocado por la 1 dividido entre la corriente 1. Podemos utilizar cualquiera de las dos relaciones. Por lo que yo podría calcular cuánto es el flujo en la 2 provocado por la 1. Ese flujo en la 2 provocada por la 1, yo puedo encontrarlo como que eso es B punto A, en donde el campo magnético que está pasando en la 2 provocado por la 1 es el campo magnético del solenoide. Por lo tanto, ese campo magnético del solenoide nosotros habíamos encontrado que lo podíamos expresar como mu sub 0 por el número de vueltas del solenoide, que noten que el solenoide tiene N1 vueltas, entre el largo del solenoide L por la corriente del solenoide, que es corriente 1. Quiere decir entonces que ese campo magnético, supongamos que va en esa dirección y que el vector de área también va en la dirección, por lo tanto este producto punto daría coseno de 0, que sería 1. Por lo tanto, ese flujo en la 2 provocado por la 1 sería simplemente ese campo magnético mu sub 0 N1 por la corriente 1 por el área dividido entre L. Por lo tanto, una vez tengo el flujo, es simplemente entonces sustituir acá y tenemos entonces que esa inductancia será igual a N2 entre la corriente 1 multiplicado por ese flujo que nos dio mu sub 0 N1 por la corriente 1 por el área dividido entre L. En donde esta corriente 1 se nos cancela, por lo que esa inductancia mutua nos queda entonces que va a ser igual a mu sub 0 N1 N2 dividido entre L por el área. Note que en este caso esa área no tiene suscrito porque es la misma para ambos, pero esa área viene del flujo magnético en la 2 provocado por la 1. Por lo tanto, esto debió ser, si en el caso que las áreas no sean iguales, esto es el campo magnético en esa bobina 2 por el área de esa bobina, que es la que siente ese flujo magnético. Por lo tanto, en este caso, esta sería un A2. Pero como las áreas seccionales son las mismas, por eso no hicimos una diferencia entre el área del 1 y el área de la segunda. Y esta sería entonces esa inductancia mutua. Recuerde que nosotros habíamos dicho que esa inductancia mutua dependía de los factores geométricos. Y note aquí, esa M ¿de qué depende? De mu sub 0, del número de vueltas en la primera bobina, del número de vueltas de la segunda bobina, del largo de ese solenoide y del área. No depende de cuánto es la corriente en el 1. ¿Ok? Por eso es a lo que nos referíamos, que esa inductancia mutua depende de factores geométricos. Un transformador es un ejemplo de inductancia mutua optimizada, porque está diseñado para que casi todo el flujo de una de las bobinas pase por la segunda bobina. La inductancia propia ocurre aún en una sola bobina. Vamos a suponer que tenemos una bobina con una corriente I y esa corriente está disminuyendo. Quiere decir que si la corriente disminuye, en esa bobina se va a inducir una fuerza electromotriz que va a contrarrestar este cambio en el flujo magnético. Quiere decir que vamos a tener dos escenarios. En el primer escenario vamos a suponer que tenemos una bobina y note que la parte entrecortada se refiere a que entra a la pantalla y la parte sólida es que sale de la pantalla. Quiere decir que según está dibujado aquí, quiere decir que en la parte de abajo la corriente estaría, el cable estaría entrando a la pantalla. Por lo tanto, esa corriente también está entrando a la pantalla por la parte de abajo. Pasa por la parte de atrás de la pantalla y sale por la parte de arriba. Quiere decir que esa corriente también por la parte de arriba está saliendo de la pantalla. Quiere decir que si usted usa regla de mano derecha,
usted va a poder ver, ¿verdad? Poner la parte curva que esté entrando a la pantalla acá abajo y va a ver que el pulgar le está apuntando hacia acá. Quiere decir que ese campo magnético que se está produciendo aquí es en esta dirección. Ahora, en el primer escenario que nosotros vamos a tener, vamos a suponer que esta corriente está disminuyendo. Por lo tanto, si la corriente disminuye, recuerden que la naturaleza va a hacer una resistencia a este cambio. Si la corriente disminuye, eso quiere decir que este campo magnético cada vez se hace más débil. Por lo tanto, la naturaleza quiere el campo magnético como estaba en su configuración original. Por lo tanto, aquí se va a inducir una fuerza electromotriz de forma tal que produzca un campo magnético en la misma dirección, porque noten que este campo está debilitándose y ella nos quiere que haya ese cambio en donde se debilita. Por lo tanto, va a haber una fuerza electromotriz que produce un campo magnético en la misma dirección tal que contrarresta ese cambio. Quiere decir que aquí va a haber un B inducido, que va a ser en la misma dirección del campo magnético que produce dentro de la bobina. Ahora, vamos a suponer que en el segundo escenario, en vez de que la corriente disminuya, ahora la corriente aumenta. Note que la corriente, de la misma forma de arriba, por la parte de abajo, la corriente está entrando a la pantalla y por la parte de arriba la corriente está saliendo. Si usted coloca su mano derecha y utiliza la regla de la mano derecha, va a ver que y pone la parte curva de los dedos que está entrando por la parte de abajo, va a ver que el campo magnético se produce hacia la derecha. Por lo tanto, ese campo magnético va en esta dirección. Ahora, note que si la corriente aumenta, eso quiere decir que el campo magnético dentro aquí también va a aumentar. Por lo tanto, si este campo magnético aumenta, a la naturaleza no le gusta ese cambio. Por lo tanto, para contrarrestar este hecho de que el campo está aumentando, ella va a inducir un campo magnético que va a ir en dirección contraria, contrarrestando el efecto de que lo están aumentando. Si lo aumentan el campo magnético, pues ya va a producir un campo magnético en dirección contraria, tal, ese B inducido, tal que contrarresta el hecho de que este campo está aumentando. Y noten que en todo momento lo que está haciendo la naturaleza es resistir el cambio. Si en el primer escenario la corriente disminuye, el campo se pone más débil, por lo tanto ya induce una corriente de forma tal que ese campo va en la misma dirección en la que el campo original. Si la corriente está aumentando, quiere decir que el campo se está haciendo cada vez más fuerte, pues ella no le gusta que ese campo se haga más fuerte, por lo tanto va a inducir una corriente de forma tal que crea un campo en dirección contraria. Por lo tanto, esa fuerza electromotriz inducida va a contrarrestar cualquier cambio hecho al flujo magnético del sistema. Por lo que nosotros podríamos entonces hablar de que hay una proporción entre la corriente y ese flujo magnético en la misma bobina, tal que esa corriente va a ser proporcional al número de vueltas de la bobina por ese flujo magnético. Resulta que entre estas dos variables hay una relación lineal, por lo tanto, nosotros podemos pasar de una proporción a una igualdad a través de una constante, y esa constante se le va a denominar como L, en donde L va a significar la inductancia propia, o simplemente se refiere a veces como inductancia. Tal que entonces la corriente por la inductancia va a ser igual al número de vueltas por ese flujo magnético. Si nosotros despejamos para la inductancia entonces sería igual al número de vueltas de esa bobina entre la corriente por el flujo magnético, en donde las unidades de esa inductancia van a ser de Henry. Quiere decir que la fuerza electromotriz inducida por ley de Faraday va a ser igual al negativo del número de vueltas de esa bobina por el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. En la relación que nosotros encontramos para la inductancia, si nosotros despejamos para ese flujo magnético, podemos reescribir el flujo magnético como la inductancia entre el número de vueltas por la corriente.
Si sustituimos este flujo magnético aquí, tendríamos que entonces esa fuerza electromotriz será igual a negativo N por la derivada con respecto al tiempo de ese flujo magnético, que es L entre N por la corriente. La inductancia y el número de vueltas son constantes, por lo tanto salen de esa derivada. Por lo tanto nos va a quedar N, L entre N, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Noten que N y N se nos cancela, por lo que esa fuerza electromotriz va a ser igual al negativo de la inductancia por el cambio en la corriente con respecto del tiempo. Una bobina que tenga suficiente inductancia entonces se va a conocer como un inductor, en donde ese inductor se va a identificar con la letra L. Y el símbolo que se utiliza para un inductor es el siguiente. Tenga en cuenta que un inductor normalmente es un cable que está enrollado, ¿verdad?, en una forma de una bobina. Quiere decir que un inductor puro no tiene resistencia. Pero en la realidad, el diseño de un inductor, como es un cable enrollado, el cable tiene resistencia. Quiere decir que cualquier resistencia que exhiba el inductor es notificada por separado. En el caso de un inductor idealizado, el inductor idealizado no tiene resistencia, pero en la práctica todos los inductores tienen resistencia por la forma de su construcción. Tenga en cuenta que cuando nosotros hablamos de corriente alterna y tenemos un inductor, corriente alterna, como ya nosotros discutimos, implica que la corriente en un momento viene en esta dirección y en un momento cambia en la otra dirección. Quiere decir entonces que este cambio en la dirección de la corriente va a provocar, ¿verdad?, que entonces haya una resistencia interna. Quiere decir que a mayor es esa inductancia, menor va a ser la corriente AC, porque el inductor entonces va a poner una resistencia. Por lo tanto, la inductancia actúa como una resistencia en AC que impide el flujo de la corriente. A esta cualidad entonces se le va a conocer como reactancia del inductor o impedancia. Esa reactancia, ten en cuenta que también depende de la frecuencia, porque si por ejemplo yo tengo una corriente que de momento aquí no hay nada y de momento yo enciendo la corriente, pues al encender la corriente, como aquí originalmente no había campo magnético, al encender la corriente aquí se va a inducir una corriente en dirección opuesta para que entonces se genere un campo magnético en dirección opuesta, porque aquí originalmente no había campo magnético. Pero una vez pasa el tiempo, pues entonces la corriente podría pasar, porque ya entonces el sistema se acostumbra a ese escenario. Pero si entonces yo tengo una corriente AC en donde la frecuencia es bastante alta, a mayor frecuencia, por eso quiere decir que en un momento la corriente viene en esta dirección, el sistema reacciona, pero entonces automáticamente usted le cambia la dirección de la corriente, quiere decir que el sistema vuelve a reaccionar y va a detener la corriente. Esto se va a ver más detalle cuando nosotros tengamos circuitos LR o LC y circuitos ERLC. El comportamiento de cómo es ese inductor en esa corriente alterna. Determine la inductancia de un solenoide de n vueltas, en donde vamos a tomar que el solenoide tiene largo L y un área seccional A. Ya nosotros sabemos que para un solenoide el campo magnético podemos encontrarlo como μ sub 0 n i entre L. Y ese campo magnético es constante en el centro del solenoide. Por lo que si nosotros quisiéramos encontrar la inductancia, pues note que la inductancia L sería simplemente igual al número de vueltas por ese flujo magnético entre la corriente. Donde ese flujo magnético nosotros podemos escribirlo como B.A. Si nosotros vemos aquí, B estaría en esta dirección y vamos a tomar el vector de área en la misma dirección, quiere decir que esto será coseno de 0. Por lo tanto, ese flujo magnético nos daría simplemente el campo magnético por el área por el coseno de 0 grados. En donde el campo magnético de un solenoide lo podemos escribir de esta forma, por lo que esto nos va a dar igual a μ sub 0 n i por el área entre ese largo del solenoide. Quiere decir entonces que al sustituir ese flujo magnético acá, tenemos entonces que la inductancia de un solenoide va a ser simplemente n entre i por μ sub 0 n i a
entre L, y note que esa corriente nuevamente se desaparece, por lo que esa inductancia solamente depende de mu sub 0. Ahora no tenemos N1 y N2, por lo que esto es N por N, que nos da N al cuadrado por el área, dividido entre L. Y note que aquí tenemos varios L. Tal vez, ¿verdad?, sea mejor diferenciarlo, porque el L al que se refiere aquí es el largo del solenoide y esta L es de la inductancia. Por lo que tal vez entonces sería mejor a esta L llamarle simplemente una L minúscula para evitar confundirlos. Vamos a ponerle una L minúscula. L minúscula, minúscula y minúscula, para que entonces se vea más claro, ¿verdad?, de que esa L minúscula se refiere al largo del solenoide. Quiere decir que para un solenoide que tenga, por ejemplo, 100 vueltas, un área seccional de 0.30 centímetros al cuadrado y un largo de 5 centímetros, la inductancia nosotros podemos encontrarla como mu sub 0 n al cuadrado a entre L. Y noten que esta L volvió a utilizar una L mayúscula. Vamos a cambiarla y vamos a utilizar una L minúscula para referirse al largo. Quiere decir entonces que la inductancia de ese solenoide sería mu sub 0 n al cuadrado por el área entre el largo, donde mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes. Y para tener todo esto en unidades del sistema internacional, noten que esta área tiene que estar en metros al cuadrado, por lo que hay que convertirlo, ¿verdad? Esto sería 0.30 centímetros al cuadrado. Y note que para cambiarlo a metros al cuadrado, usted lo que sabe es que un metro equivale a 100 centímetros. Por lo que si esto está al cuadrado, pues entonces toda esta relación en ambos lados tiene que elevarlo al cuadrado. Quiere decir que eso finalmente nos da 100 es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado nos daría 10 a la 4. Y ese 10 a la 4 cuando sube como 10 a la menos 4. Quiere decir que esto sería igual a 0.30 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. O incluso podría tal vez rotar el punto una vez más y sería 3.0 por 10 a la negativo 5. Y el largo, que sería 5 centímetros, que eso es simplemente 5 centímetros, es igual a 0.05 metros. Quiere decir que esa inductancia sería simplemente el mu sub 0, que es 4pi, por 10 a la negativo 7 teslas por metro entre amperes, por el número de vueltas, que es de 100 vueltas. Noten que eso va al cuadrado. Por el área, en donde esa área es de 0.30 por 10 a la negativo 4 metros al cuadrado. Todo esto dividido entre el largo, que es de 0.05 metros. Quiere decir que esa inductancia nos da simplemente 7.5 micro Henry. Vamos ahora a hablar en términos de energía. Y vamos a hablar de esa energía almacenada en el inductor a través de ese campo magnético. Ya nosotros habíamos visto este concepto porque cuando nosotros hablábamos de un capacitor, la energía almacenada estaba en el campo eléctrico entre las placas y se podía expresar como que esa energía almacenada en el campo eléctrico lo podemos escribir como un medio de la capacitancia por el voltaje entre las placas al cuadrado. En el caso de un inductor, la energía está almacenada en el campo magnético. Y vamos a suponer que tenemos un inductor con una inductancia L, que tiene una corriente I y esa corriente está cambiando. Quiere decir que si la corriente cambia, va a haber una fuerza electromotriz inducida. Quiere decir que la potencia que se le provee al inductor, yo la puedo escribir como que la potencia eléctrica va a ser igual al voltaje por la corriente. Ahora, note que cuando nosotros hablamos de voltaje es la diferencia en el potencial,
Por lo que esa voltaje, esa fuerza electromotriz inducida, yo la puedo escribir, por lo menos la magnitud, como la inductancia por cuánto cambia la corriente con respecto al tiempo. Quiere decir que si yo sustituyo entonces esta fuerza electromotriz aquí, yo tendría entonces que la potencia me daría lo siguiente. La potencia sería igual a la corriente por esa fuerza electromotriz. Quiere decir que esto sería igual a la corriente por la inductancia por cuánto cambia la corriente con respecto al tiempo. Pero note que el trabajo para aumentar la corriente de un inductor desde 0 hasta una corriente I, como la potencia no es otra cosa que cuánto cambió el trabajo con respecto al tiempo. Si despejo para el trabajo, yo tendría que el cambio en el trabajo sería igual a la potencia por ese pedazo de tiempo. Quiere decir que el trabajo sería la integral de la potencia con respecto al tiempo. Y ya yo tengo acá cuánto es la potencia. Quiere decir que si sustituyo esa potencia en el trabajo, tendría que el trabajo sería igual a la integral de la potencia, que va a ser igual a la corriente I por L, por cuánto cambia esa corriente I con respecto al tiempo, por ese delta T. Y noten que este delta T se nos cancela, por lo que yo tendría entonces que esto sería igual al L, que es la inductancia, que es una constante, sale la integral de la corriente por el diferencial de la corriente. Quiere decir que si estoy integrando con respecto a la corriente, esos límites van a ser desde 0 hasta una corriente I. Quiere decir que esta corriente por DI, eso integra como la corriente al cuadrado entre 2, por lo que ese trabajo nos va a dar la inductancia por la corriente al cuadrado entre 2 evaluada desde 0 hasta I. Quiere decir que esto nos da simplemente que el trabajo va a ser igual a la inductancia por la corriente al cuadrado entre 2. Pero recuerde que el trabajo no era otra cosa que cuánto era el cambio en la energía potencial. Por lo tanto, esto es igual a 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Y esto tiene unas consecuencias grandes. Porque si yo tengo que el trabajo, que es igual al cambio en la energía potencial, lo puedo expresar como 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Y vamos a suponer que el inductor se comporta como un solenoide ideal. Eso quiere decir que la inductancia yo la podría encontrar como la inductancia de un solenoide, que lo había encontrado como mu sub 0 n al cuadrado por el área entre ese largo y el campo magnético de un solenoide, que lo puedo expresar como mu sub 0 ni, número de vueltas por la corriente entre el largo, porque de aquí yo puedo despejar para esa corriente. Porque lo que la corriente en el solenoide yo lo puedo expresar como el campo magnético por el largo dividido entre mu sub 0 y el número de vueltas. Quiere decir que note que si el trabajo, ese cambio en la energía, lo puedo expresar como 1/2 de la inductancia, y esa inductancia la puedo escribir de esta forma, y la corriente en un solenoide la puedo escribir de esta forma, al sustituir yo tendría que la energía almacenada, y vamos a tomar que ese punto 0, ¿verdad?, es 0, por lo que la energía almacenada va a ser igual a 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Quiere decir que esto va a ser 1/2 de esa inductancia, que la puedo escribir como mu sub 0 n al cuadrado a entre L por la corriente al cuadrado, que es el campo magnético por el largo, dividido entre mu sub 0 n, y recuerde que todo esto va al cuadrado. Quiere decir entonces que yo tendría que esto va a ser igual a 1/2 mu sub 0 n al cuadrado, el área dividido entre L, y vamos a elevar todos estos términos al cuadrado. Campo magnético al cuadrado, el largo al cuadrado, dividido entre mu sub 0 al cuadrado y n al cuadrado. Y note que aquí hay varios términos que se nos cancelan.
Este n al cuadrado cancela con este n al cuadrado. Aquí hay uno de los L que se nos cancela. Por lo tanto, nosotros terminamos con que esa energía almacenada va a ser igual a 1/2. Note que uno de los mu sub 0 también se nos cancela. Por lo que arriba lo único que nos va a sobrevivir es el campo magnético al cuadrado, el área y uno de los largos. Dividido, y abajo lo que nos sobrevivió, este mu sub 0, nos sobrevivió un mu sub 0 y el n al cuadrado canceló completo, quiere decir que nos sobrevivió solamente el mu sub 0. Quiere decir que esa energía almacenada es igual a 1/2 de el campo magnético al cuadrado por el área L entre mu sub 0. Note que el área por el largo, esto no es otra cosa que el volumen. Quiere decir que esto podría reescribirse también de otra forma. Si yo separo ese término de el área por el largo, esto sería 1/2 de b cuadrado entre mu sub 0. El área por el largo, y noten que el área por el largo sería otra cosa que el volumen. Por lo que si divido entre área por el largo, yo tendría que la energía entre el área por el largo, que esto es el volumen, sería igual a 1/2 de b el campo magnético al cuadrado entre mu sub 0. Y noten que lo que yo tengo aquí no es otra cosa que el volumen. Quiere decir que cuando yo estoy hablando de cuánta energía tengo por volumen, esto lo sería la densidad de energía. Quiere decir que esa densidad de energía, que sería cuánta energía tengo por unidad de volumen, sería simplemente 1/2 del campo magnético al cuadrado dividido entre mu sub 0 para un inductor. En esta lección nosotros hablamos de inductancia mutua, inductancia de los inductores y de cuánto es esa energía almacenada en un inductor, que es una energía almacenada en el campo magnético.